La sombra bajo el resplandor, en el corazón de Bruselas, en un palacio de mármol blanco y columnas doradas, un hombre contemplaba un mapa que abarcaba un continente entero. Leopoldo II, rey de los belgas, no era un monarca ordinario. Su figura alta, con una barba perfectamente recortada y unos ojos que brillaban con una mezcla de astucia y ambición, escondía un deseo que iba más allá de las fronteras de su pequeño reino. Mientras las potencias europeas se disputaban el mundo, Leopoldo soñaba con un imperio propio, un reino donde su voluntad fuera la única ley. Ese reino no estaría en las tierras frías de Europa, sino en el corazón vibrante de África, en un lugar llamado Congo. Lo que el mundo vería como una misión de civilización, pronto se revelaría como una pesadilla tejida con hilos de codicia y sangre. El velo de la filantropía. Era el año 1876, y Leopoldo convocó a los hombres más influyentes de Europa a una conferencia en su palacio. Las paredes, adornadas con tapices de seda y lámparas de cristal, parecían susurrar poder. Sobre mesas de caoba, los mapas de África se extendían como un banquete para los ambiciosos. «Traeremos la luz al corazón oscuro de África», proclamó el rey, su voz resonando con una convicción que parecía genuina. Hablaba de misioneros que salvarían almas, de escuelas que educarían a los salvajes, de hospitales que curarían enfermedades. Los diplomáticos, con sus trajes de gala y sus plumas de tinta, aplaudieron, deslumbrados por su elocuencia. Pero en el fondo de su corazón, Leopoldo no veía a los africanos como seres humanos, sino como herramientas para construir su fortuna. El caucho, el marfil, los minerales, eso era lo que buscaba, y el Congo era un tesoro esperando ser saqueado. El Congo no sería una colonia de Bélgica, sino una posesión personal de Leopoldo, un estado libre bajo su control absoluto. El nombre, Estado Libre del Congo, era una mentira cruel, un disfraz para ocultar una verdad brutal. Para los millones de congoleños que habitaban sus selvas, ríos y aldeas, no habría libertad, solo cadenas invisibles forjadas por la codicia de un rey. Leopoldo no quería gobernar un pueblo, quería saquear un continente, y lo haría con una eficiencia que helaría la sangre de cualquiera que conociera la verdad. La aldea de Luanga. En una aldea remota a orillas del río Congo, Luanga, un joven cazador de la tribu Luba observaba el amanecer desde la puerta de su choza. El aire olía a tierra húmeda, a las flores que crecían en la selva, y al humo suave de las fogatas matinales. Su esposa, Mbwethi, cantaba una canción tradicional mientras trenzaba el cabello de su hija pequeña, Nuru, que reía con cada nota. La vida en la aldea era sencilla, marcada por el ritmo de las cosechas, la pesca en el río y las historias que los ancianos contaban bajo las estrellas. Los niños jugaban con pelotas hechas de lianas, los hombres cazaban antílopes en la selva, y las mujeres tejían cestas con fibras de palmera. Pero ese día, un rumor inquietante llegó con un comerciante que navegaba por el río en una canoa cargada de telas y cuentas. Hablaba de hombres blancos con armas, de aldeas incendiadas, de un rey lejano que exigía algo llamado caucho. Luanga no entendía la palabra, pero un escalofrío recorrió su espalda. Algo oscuro se acercaba, como una tormenta que aún no mostraba sus nubes. La aldea de Luanga era un mosaico de chozas de barro y paja, rodeadas por árboles altos y senderos que serpenteaban hacia la selva. El río Congo, ancho y poderoso, era la vida misma de la comunidad. Los pescadores lanzaban sus redes al amanecer, los niños aprendían a nadar en sus aguas, y las mujeres lavaban la ropa en sus orillas. Pero ese día, el río trajo algo más que peces. Una canoa más grande de lo habitual atracó en la orilla, y de ella descendieron hombres extraños. Vestían uniformes oscuros, llevaban rifles que brillaban bajo el sol, y sus rostros eran pálidos como la luna. El líder, un hombre de ojos fríos llamado Capitán Willem de Vries, habló en un idioma que pocos entendían, pero sus gestos eran claros. Señaló los árboles de la selva y pronunció la palabra caucho una y otra vez. El comienzo de la tragedia, la historia del Congo bajo Leopoldo II, no es solo la de un rey ambicioso, sino la de un sistema que convirtió a millones de personas en esclavos sin nombre. En la década de 1880, Europa estaba en plena fiebre colonial. La caza de África había comenzado, y las potencias europeas se repartían el continente como si fuera un botín.
Inglaterra reclamaba vastas extensiones en el este y el sur. Francia se apoderaba del oeste. Alemania buscaba su lugar al sol. Pero Leopoldo, con su astucia y su fachada de filantropía, se aseguró el premio más grande. En la Conferencia de Berlín de 1884-1885, convenció a los líderes europeos de que su misión era humanitaria. Prometió abolir la esclavitud, proteger a las poblaciones locales y llevar el progreso a un continente que, según él, estaba sumido en la oscuridad. Cada palabra era una mentira cuidadosamente elaborada, un velo que ocultaba su verdadera intención: convertir el Congo en una máquina de riqueza personal. El reconocimiento del Estado Libre del Congo como un territorio bajo el control personal de Leopoldo fue un evento sin precedentes. Ningún otro monarca en la historia había poseído un país entero como si fuera una finca privada. Con este poder en sus manos, Leopoldo comenzó a construir un sistema diseñado para extraer la máxima riqueza en el menor tiempo posible, sin importar el costo humano. Envió a sus emisarios, hombres como de Bries, a imponer su voluntad. Creó la Force Publique, un ejército de mercenarios que no respondía a ninguna ley, solo a las órdenes del rey. Y así, el telón se alzó sobre un escenario de horror que duraría décadas. La llegada de los invasores en la aldea de Luanga, la llegada de los hombres blancos, marcó el fin de la paz. El jefe de la aldea, un anciano de rostro arrugado llamado Kofi, reunió a los aldeanos bajo el árbol sagrado, un baobab que había sido testigo de generaciones. «Estos hombres dicen que trabajan para un rey lejano», explicó Kofi, su voz temblorosa. «Quieren que recolectemos la savia de los árboles. Si no obedecemos, traerán la muerte». Luanga miró a Mwesi, que sostenía a Nuru con fuerza. No sabía qué era el caucho, pero sabía que la presencia de esos hombres no traía nada bueno. Los rifles, los látigos, las miradas frías, todo hablaba de un poder que no admitía resistencia. Esa noche, la aldea no durmió. Los ancianos susurraban historias de otros tiempos, cuando los ríos eran libres y las aldeas vivían en armonía, pero ahora, el miedo se filtraba como el agua entre las rocas. Luanga, sentado junto a Mwesi, prometió proteger a su familia. «No dejaré que nos hagan daño», dijo apretando su mano, pero en su corazón sabía que la lucha apenas comenzaba. La selva, que una vez fue un refugio, pronto se convertiría en una prisión. Y en Bruselas, Leopoldo, ajeno al sufrimiento que sus órdenes causaban, seguía soñando con palacios y monumentos construidos con la riqueza del Congo. El precio de la codicia, el caucho era el tesoro de la época. Con la invención de los neumáticos y la creciente demanda de productos industriales, su valor se disparó. Leopoldo sabía que el Congo, con sus vastos bosques de árboles de caucho, era una mina de oro. Pero recolectar la savia no era una tarea sencilla. Requería días de trabajo agotador, trepando árboles, cortando lianas y recolectando la savia pegajosa bajo un sol abrasador. Los congoleños, que antes vivían de la caza, la pesca y la agricultura, fueron obligados a abandonar sus campos para cumplir con las cuotas impuestas por los hombres de Leopoldo. Cada aldea recibía una orden: entregar cierta cantidad de caucho cada semana o enfrentar las consecuencias. En la aldea de Luanga, los hombres comenzaron a salir a la selva al amanecer, guiados por los soldados de la Force Publique. Luanga, con su machete en la mano, trepaba los árboles más altos, cortando lianas y recolectando la savia que goteaba lentamente. El trabajo era agotador, y las cuotas, imposibles de cumplir. Una noche, regresó con una canasta medio llena, y de Bries, con una sonrisa cruel, señaló a Mwesi y Nuru. «La próxima vez, no serás tú quien pague», dijo, mientras sus soldados levantaban sus rifles. Luanga sintió un nudo en el estómago. La selva, que siempre había sido su hogar, ahora era una trampa. Voces en la oscuridad. El mundo aún no conocía la verdad. Los misioneros que llegaban al Congo, esperando salvar almas, comenzaron a escribir cartas llenas de horror. El padre Miguel, un sacerdote español que había llegado a una aldea cercana, escribió en su diario: «Esto no es civilización, es el reino de la crueldad». Pero Leopoldo tenía aliados poderosos. Los periódicos belgas, financiados por sus riquezas, publicaban historias de progreso, ocultando la realidad. Los barcos llegaban a Amberes cargados de caucho y marfil, mientras los cuerpos de los congoleños se apilaban en la selva.
Cada neumático, cada manguera, cada máquina que usaba caucho en Europa llevaba consigo la sangre de un pueblo que nadie veía. Esta es la historia de un genocidio olvidado, de un rey que se proclamó salvador mientras construía un imperio sobre los huesos de millones. A través de los ojos de Luanga, Mwesi y Nuru, exploraremos un capítulo oscuro de la historia, uno que dejó cicatrices que aún sangran en el corazón de África. Pero esta no es solo una historia de dolor, es también una historia de resistencia, de voces que se alzaron contra la injusticia, y de un pueblo que, a pesar de todo, luchó por sobrevivir. La cacería de África, el frenesí colonial, en la Europa de finales del siglo XIX. Una fiebre de conquista consumía a las naciones más poderosas del continente. África, con sus selvas impenetrables, sus ríos majestuosos y sus riquezas ocultas, se convirtió en el escenario de una carrera despiadada conocida como la Caza de África. Inglaterra extendía su dominio sobre las tierras del este y el sur, desde las sabanas de Kenia hasta los valles de Sudáfrica. Francia reclamaba vastas extensiones en el oeste, desde las arenas del Sáhara hasta las costas de Senegal. Alemania, ansiosa por demostrar su poder, se apoderaba de territorios en el suroeste y el este. Portugal, España e Italia también buscaban su parte del botín. Este no era un juego de diplomacia, sino una lucha voraz por recursos: oro, diamantes, marfil y, sobre todo, caucho, el oro negro que alimentaba la revolución industrial. En este tablero de ambiciones, Leopoldo II de Bélgica era un jugador improbable. Su país, pequeño y sin el poderío militar de Inglaterra o Francia, parecía destinado a quedarse al margen. Pero Leopoldo no era un hombre que se conformara con las migajas. Alto, con una barba que le daba un aire de autoridad y unos ojos que destilaban astucia, el rey belga había aprendido el arte de la manipulación. No necesitaba ejércitos para conquistar. Necesitaba palabras, promesas y una fachada de filantropía. Mientras las grandes potencias se disputaban las costas y los desiertos, Leopoldo puso sus ojos en el corazón de África, el Congo, una región del tamaño de Europa occidental, un mosaico de selvas, ríos y aldeas donde la riqueza parecía brotar de la tierra misma. La aldea del Luanga bajo la sombra. En la aldea del Luanga, el rumor de los hombres blancos se había convertido en una realidad aterradora. Cada amanecer, los hombres de la aldea, incluido Luanga, salían a la selva bajo la vigilancia de los soldados de la Force Publique. El capitán Willem de Vries, con su uniforme impecable y su mirada fría, patrullaba la orilla del río Congo, asegurándose de que cada hombre regresara con una canasta llena de savia de caucho. La selva, que antes era un lugar de caza y refugio, ahora era un campo de trabajo forzado. Los árboles altos, con sus lianas gruesas, se habían convertido en símbolos de opresión. Luanga, con las manos ásperas por el trabajo, trepaba los troncos resbaladizos, cortando lianas con su machete mientras el sudor le quemaba los ojos. Cada gota de savia que recolectaba era un paso más hacia la supervivencia, pero también un recordatorio de la esclavitud que ahora dominaba su vida. Mwesi, su esposa, pasaba los días en la aldea, cuidando de Nuru y ayudando a las otras mujeres a mantener viva la comunidad. Pero el miedo era constante. Los soldados de Vries no solo exigían caucho, exigían obediencia absoluta. Una tarde, mientras Luanga estaba en la selva, un grupo de soldados irrumpió en la aldea. «Necesitamos más manos», gritó uno de ellos, un hombre africano reclutado a la fuerza, con los ojos llenos de vergüenza. Tomaron a varios niños, incluido el amigo de Nuru, un niño risueño llamado Kofi. Mwesi, desesperada, escondió a Nuru bajo una estera, pero el llanto de las otras madres resonó en sus oídos toda la noche. Cuando Luanga regresó, su rostro se endureció al saber lo ocurrido. «No dejaré que toquen a nuestra hija», juró, apretando los puños. Pero la promesa era frágil frente al poder de los rifles. La Conferencia de Berlín. En 1884, mientras las aldeas del Congo comenzaban a sentir el peso de la opresión, los líderes de Europa se reunieron en Berlín para dividir el continente africano como si fuera un pastel. La Conferencia de Berlín, organizada por Otto von Bismarck, canciller de Alemania, fue un espectáculo de arrogancia colonial. Los diplomáticos, con sus trajes de gala y sus mapas extendidos sobre mesas de roble, trazaban fronteras que ignoraban los reinos, las tribus y las culturas que habían existido durante siglos.
No había un solo africano en la sala. Sus voces, sus historias, sus derechos no importaban. Para los europeos, África era un lienzo en blanco, una tierra de oportunidades para ser explotada. Leopoldo II, con su elocuencia y su fachada de filantropía, fue la estrella de la conferencia. Mientras los demás líderes discutían territorios y tratados, él presentó un plan audaz. Tomar el control del Congo no como una colonia de Bélgica, sino como un territorio bajo su gestión personal. Mi misión es humanitaria, afirmó, su voz resonando en el salón de espejos. Prometió abolir la esclavitud, llevar la educación y la religión a los salvajes y proteger a las poblaciones locales de los abusos. Habló de construir escuelas, hospitales y caminos, de traer la luz de la civilización a un continente que, según él, estaba sumido en la oscuridad. Los diplomáticos, impresionados por su retórica y convencidos por sus promesas, aprobaron su propuesta. En 1885, el Estado Libre del Congo fue reconocido como una entidad bajo el control personal de Leopoldo, un experimento sin precedentes en la historia colonial. Pero detrás de las palabras de Leopoldo había una verdad mucho más oscura. El rey no tenía intención de construir escuelas ni hospitales. Su único objetivo era saquear el Congo, extrayendo cada gramo de riqueza que pudiera encontrar. El caucho, el marfil, los minerales, todo sería suyo. Para lograrlo, creó un sistema de explotación que convertiría a millones de congoleños en esclavos en su propia tierra. Envió a hombres como el capitán de Bries a imponer su voluntad, armados con rifles, látigos y una autoridad absoluta. La Force Publique, su ejército privado, no era solo una fuerza militar, era un instrumento de terror diseñado para quebrar la voluntad de un pueblo entero. El precio del caucho. En la aldea de Luanga, las cuotas de caucho se convirtieron en una obsesión. Cada hombre debía recolectar una cantidad específica de savia cada semana, y el incumplimiento traía castigos inimaginables. Luanga, como muchos otros, trabajaba hasta el agotamiento, trepando árboles, cortando lianas y recolectando la savia pegajosa bajo un sol abrasador. Las cuotas eran imposibles de cumplir. Un solo día de trabajo no bastaba, y los soldados de Bries vigilaban cada movimiento. Una mañana, Luanga regresó con una canasta medio llena, y Bries, con una sonrisa cruel, señaló a Mwethi y Nuru. La próxima vez perderás algo más que tu orgullo, dijo, mientras sus soldados levantaban sus rifles. Luanga sintió un nudo en el estómago. La selva, que siempre había sido su hogar, ahora era una prisión. El caucho era el tesoro de la época. Con la invención de los neumáticos para bicicletas y automóviles, y la creciente demanda de productos industriales como mangueras y cables, su valor se disparó. Leopoldo sabía que el Congo, con sus vastos bosques de árboles de caucho, era una mina de oro. Pero recolectar la savia era una tarea brutal. Los hombres debían adentrarse en la selva, trepar árboles resbaladizos, cortar lianas con machetes y recolectar la savia en cestas de mimbre. El trabajo era agotador, y las cuotas, diseñadas para ser inalcanzables, aseguraban que los aldeanos nunca pudieran descansar. Los soldados de la Force Publique patrullaban las aldeas, contando cada canasta, castigando a quienes no cumplían. En una aldea cercana, Luanga escuchó que un hombre había perdido su brazo por no entregar suficiente caucho. Las historias de aldeas incendiadas, mujeres secuestradas y niños asesinados comenzaron a extenderse como el fuego. El sistema de los rehenes, para garantizar la obediencia, Leopoldo ideó un método aún más cruel: tomar rehenes. Las mujeres y los niños eran secuestrados y encerrados en campamentos vigilados por la Force Publique. Si los hombres no entregaban suficiente caucho, sus familias sufrían. Una mañana, mientras Luanga estaba en la selva, los soldados irrumpieron en la aldea y tomaron a Mwethi y Nuru. «Tráenos el doble de caucho mañana, o no las volverás a ver», dijo Bries, con una voz que cortaba como un cuchillo. Luanga, desesperado, trabajó hasta que sus manos sangraron, pero la cuota seguía siendo inalcanzable. Cada noche, soñaba con liberar a su familia, pero los soldados estaban en todas partes, y la selva, antes un refugio, ahora era un laberinto de miedo. En la aldea, las mujeres que quedaban intentaban mantener la vida en marcha. La anciana Suri, la curandera de la aldea,
Reunía a las mujeres para compartir comida y consuelo. «Debemos resistir», decía, su voz temblorosa pero firme. Pero la resistencia era peligrosa. Una noche, un grupo de aldeanos intentó liberar a los rehenes, pero los soldados los esperaban. Los disparos resonaron en la selva, y al amanecer, los cuerpos de los rebeldes yacían en el suelo. Luanga, al ver los cadáveres, sintió que su corazón se rompía, pero también sintió una chispa de determinación. «No dejaré que nos destruyan», pensó, aunque no sabía cómo cumplir esa promesa. Los susurros de la verdad. El mundo aún no conocía la verdad sobre el Congo. Los misioneros que llegaban, esperando convertir almas, se encontraron con un horror que desafiaba su fe. El padre Miguel, el sacerdote español que había escrito sobre la crueldad del sistema, comenzó a enviar cartas a Europa, describiendo las aldeas destruidas, las manos cortadas, los niños hambrientos, pero Leopoldo tenía aliados poderosos. Los periódicos belgas, financiados por sus riquezas, publicaban historias de progreso, de escuelas y hospitales que nunca existieron. Los barcos llegaban a Amberes cargados de caucho y marfil, mientras los cuerpos de los congoleños se apilaban en la selva. Cada neumático, cada manguera, cada máquina que usaba caucho en Europa llevaba consigo la sangre de un pueblo que nadie veía. En Bruselas, Leopoldo vivía en un mundo de opulencia. Sus palacios, sus jardines, sus monumentos, todos fueron construidos con las riquezas del Congo. Mientras él paseaba por los salones de mármol, Luanga y su pueblo luchaban por sobrevivir. Pero la verdad, como el río Congo, siempre encuentra un camino. Los rumores de las atrocidades comenzaron a llegar a Europa, susurrados por misioneros, comerciantes y viajeros. Y aunque Leopoldo era un maestro de la manipulación, no podía controlar todas las voces. En algún lugar, en las sombras, hombres como E.D. Morel y Roger Casement comenzaban a escuchar, a investigar, a prepararse para alzar la voz contra un rey que había convertido un paraíso en un infierno. Un campo de trabajo gigante. El reino de la crueldad. El Estado Libre del Congo no era un Estado, sino una máquina de explotación diseñada para exprimir cada gota de riqueza de la tierra y sus habitantes. Leopoldo II, desde su palacio en Bruselas, había creado un sistema en el que cada congoleño era una pieza desechable en su engranaje de codicia. La Force Publique, su ejército privado, patrullaba las aldeas con una brutalidad que desafiaba toda noción de humanidad. Los oficiales europeos, como el capitán Willem de Vries, eran los capataces de este infierno al aire libre, pero muchos de los soldados eran africanos reclutados a la fuerza, obligados a traicionar a su propia gente para sobrevivir. Armados con rifles y látigos, estos hombres se convirtieron en los instrumentos de un terror que transformó la selva en una prisión. En la aldea de Luanga, la vida había dejado de ser vida. Cada amanecer, los hombres salían a la selva, trepando árboles y cortando lianas bajo la vigilancia constante de los soldados. Las cuotas de caucho, impuestas por de Vries, eran imposibles de cumplir. Luanga, con las manos ásperas y llenas de cortes, trabajaba desde el alba hasta el anochecer, recolectando la savia pegajosa que goteaba lentamente de las lianas. El sol abrasador quemaba su piel, y el hambre le retorcía el estómago, pues los campos de la aldea, antes llenos de ñames y mandioca, habían sido abandonados. Los soldados no permitían que los hombres cultivaran. El caucho era lo único que importaba. Cada canasta que Luanga entregaba era pesada con cuidado, y si no alcanzaba la cuota, el castigo era inmediato. Una mañana, Luanga regresó con una canasta medio llena, agotado tras horas de trabajo bajo un calor sofocante. De Vries, con una sonrisa cruel que parecía tallada en hielo, lo miró de arriba a abajo. «Esto no es suficiente», dijo, señalando a Mwezi y Nuru, que estaban junto a la choza. «La próxima vez, perderás algo más que tu orgullo». Un soldado levantó su rifle, y el sonido del gatillo al ser amartillado resonó en la aldea. Luanga, con el corazón latiendo con furia, bajó la mirada, sabiendo que cualquier resistencia podía costarle la vida de su familia. Esa noche, mientras Mwezi acunaba a Nuru, Luanga no pudo dormir. La selva, que una vez fue su hogar, ahora era un laberinto de miedo, donde cada sombra parecía esconder un soldado con un machete.
El sistema de los rehenes. Para garantizar la obediencia, Leopoldo había ideado un método aún más cruel: tomar rehenes. Las mujeres y los niños eran secuestrados y encerrados en campamentos vigilados por la Force Publique. Estos campamentos, rodeados de alambradas y vigilados por soldados armados, eran prisiones improvisadas en medio de la selva. Si los hombres no entregaban suficiente caucho, sus familias sufrían. Una mañana, mientras Luanga estaba en la selva, un grupo de soldados irrumpió en la aldea. Muezi, que estaba trenzando el cabello de Nuru, apenas tuvo tiempo de reaccionar. «Tú y la niña, vengan con nosotros», gritó un soldado, un africano de otra tribu que evitaba mirar a los ojos. Muezi se aferró a Nuru, pero los soldados la arrancaron de sus brazos. «Si tu esposo quiere verlas de nuevo, que traiga el doble de caucho mañana», dijo de Vries, con una voz que cortaba como un cuchillo. Luanga regresó al atardecer, con las manos ensangrentadas por las lianas y el corazón lleno de temor. Al encontrar la aldea en caos, con las mujeres llorando y los ancianos reunidos bajo el baobab sagrado, supo lo que había pasado. «Se llevaron a Muezi y a Nuru», le dijo Suri, la curandera de la aldea, con lágrimas en los ojos. «Dicen que si no cumples, las matarán». Luanga, con el rostro endurecido por la rabia, juró liberar a su familia, aunque no sabía cómo. Esa noche, trabajó hasta que sus manos sangraron, recolectando savia bajo la luz de la luna. Pero la cuota seguía siendo inalcanzable, y el miedo a perder a Mwezi y Nuru lo consumía. En los campamentos de rehenes, las condiciones eran inhumanas. Mwezi y Nuru fueron encerradas en una choza de madera rodeada de alambradas, junto con decenas de otras mujeres y niños. No había comida suficiente, y el agua estaba sucia. Los niños lloraban de hambre, y las mujeres, agotadas por el miedo, trataban de consolarse unas a otras. Mwezi, con Nuru aferrada a su pecho, cantaba una canción de cuna para calmarla, pero su voz temblaba. «Luanga vendrá por nosotras», susurraba, más para convencerse a sí misma que a su hija. Pero en el fondo, sabía que la selva estaba llena de trampas, y que los soldados de de Vries no tenían piedad. La danza de la muerte. El caucho no era lo único que se extraía del Congo. El marfil, los minerales y hasta las vidas humanas eran mercancías en el sistema de Leopoldo. Las aldeas que se resistían eran incendiadas, dejando tras de sí un rastro de cenizas y cuerpos. Los niños, demasiado débiles para trabajar, morían de hambre o enfermedades como la malaria y la disentería, que se propagaban en las aldeas abandonadas. Las mujeres, abusadas por los soldados, cargaban cicatrices físicas y emocionales que nunca sanarían. En una aldea cercana, Luanga escuchó la historia de un hombre llamado Tembo, que había intentado huir con su familia. Los soldados lo encontraron en la selva, y como castigo, incendiaron su aldea y cortaron las manos de sus hijos. La historia se extendió como un veneno, sembrando terror en cada corazón. En la aldea de Luanga, la resistencia era un sueño peligroso. Una noche, un grupo de hombres jóvenes, liderados por un cazador llamado Biko, planeó atacar un campamento de la Force Publique para liberar a los rehenes. Luanga, dividido entre el miedo y la esperanza, se unió a ellos. Bajo la luz de la luna, se deslizaron por la selva, moviéndose como sombras entre los árboles. Pero los soldados estaban preparados. Una emboscada los esperaba, y los disparos resonaron en la noche. Biko cayó primero, con una bala en el pecho. Luanga, escondido tras un árbol, vio cómo sus amigos eran masacrados. Logró escapar, pero la culpa lo perseguía. «No puedo fallarles otra vez», pensó, mientras corría hacia la aldea, con el corazón latiendo con furia. Los misioneros que llegaban al Congo, esperando convertir almas, se encontraron con un horror que desafiaba su fe. El padre Miguel, el sacerdote español que había escrito sobre la crueldad del sistema, comenzó a documentar las atrocidades en un cuaderno que guardaba con cuidado. «He visto manos cortadas, aldeas quemadas, niños que mueren de hambre», escribió. «Esto no es la obra de Dios, es el reino del diablo». Sus cartas, enviadas a Europa, comenzaron a despertar sospechas, pero Leopoldo tenía aliados poderosos. Los periódicos belgas, financiados por sus riquezas, publicaban historias de progreso, de escuelas y hospitales que nunca existieron.
Los barcos llegaban a Amberes cargados de caucho y marfil, mientras los cuerpos de los congoleños se apilaban en la selva. Los susurros de la verdad. A pesar del silencio impuesto por Leopoldo, la verdad comenzaba a filtrarse. En una aldea cercana, un comerciante británico llamado William Stokes, que había viajado al Congo para comprar marfil, fue testigo de las atrocidades. Una mañana, vio a un soldado de la Force Publique cortar la mano de un niño como castigo por la cuota de su padre. Horrorizado, Stokes comenzó a tomar notas, prometiendo contar la verdad al mundo. «No puedo quedarme callado», escribió en una carta a su familia en Londres. «El Congo es un cementerio, y el rey de los belgas es su arquitecto». En la aldea de Luanga, los rumores de un hombre blanco que hablaba con los aldeanos comenzaron a circular. Su nombre era Roger Casement, un diplomático irlandés que viajaba por el Congo, tomando notas y escuchando las historias de los sobrevivientes. Luanga, agotado por el trabajo y el miedo, no sabía si creer en esos rumores, pero una chispa de esperanza se encendió en su corazón. «Si el mundo nos escucha, tal vez podamos salvar a Meze y Nuru», pensó. Sin embargo, la selva estaba llena de peligros, y los soldados de Debris vigilaban cada movimiento. El sistema de Leopoldo era una máquina implacable. Se estima que entre 10 y 15 millones de congoleños murieron durante su reinado, víctimas del hambre, las enfermedades y la violencia. Las aldeas fueron destruidas, las familias separadas y las tradiciones culturales aplastadas. En Bruselas, Leopoldo vivía en un mundo de opulencia, paseando por sus palacios mientras los barcos llegaban cargados de riquezas. Cada neumático, cada manguera, cada máquina que usaba caucho en Europa llevaba consigo la sangre de un pueblo que nadie veía. Pero las voces de los misioneros, los comerciantes y los aldeanos comenzaban a unirse, formando un coro que pronto resonaría en el mundo. El mundo despierta. Las grietas en el velo, el horror del Estado libre del Congo no podía permanecer oculto para siempre. En Europa, las primeras grietas en la fachada de Leopoldo II comenzaron a aparecer gracias a hombres que se negaron a cerrar los ojos ante la verdad. Uno de ellos fue D. Morel, un empleado de una compañía naviera británica que trabajaba en el puerto de Amberes. Morel, un hombre de rostro afilado y mirada intensa, notó algo extraño en los barcos que llegaban del Congo. Estaban cargados hasta los topes de caucho y marfil, pero regresaban a África con armas, cadenas y suministros militares, no con los bienes que uno esperaría de un comercio justo. Intrigado, comenzó a investigar, revisando documentos y entrevistando a marineros. Lo que descubrió lo horrorizó. El Estado Libre del Congo no era un proyecto humanitario, sino una empresa de saqueo que esclavizaba a millones de personas. Morel, con una determinación que rayaba en la obsesión, comenzó a escribir artículos para los periódicos británicos. Sus palabras, afiladas como cuchillos, denunciaban las atrocidades del Congo. Aldeas incendiadas, manos cortadas, familias destrozadas. «El rey de los belgas ha convertido un paraíso en un cementerio», escribió en un artículo que sacudió a Londres. Sus escritos encendieron una chispa de indignación que pronto se convirtió en un incendio. Las iglesias, las organizaciones humanitarias y los ciudadanos comunes comenzaron a exigir respuestas. ¿Cómo era posible que un monarca europeo, que se proclamaba defensor de la civilización, fuera responsable de tal barbarie? En la aldea de Luanga, los rumores de un mundo que comenzaba a mirar hacia el Congo llegaban como susurros en el viento. Los misioneros como el padre Miguel, el sacerdote español que había documentado las atrocidades, traían noticias de un hombre blanco que viajaba por el Congo, hablando con los aldeanos y tomando notas. Su nombre era Roger Casement, y prometía contar la verdad al mundo. Luanga, agotado por el trabajo forzado y consumido por la preocupación por Mwezi y Nuru, apenas podía aferrarse a la esperanza. Pero cada noche, mientras miraba las estrellas desde la puerta de su choza, rezaba para que alguien, en algún lugar, escuchara el grito silencioso de su pueblo. El viaje de Roger Casement. En 1903, Roger Casement, un diplomático irlandés de mirada penetrante y corazón inquieto, llegó al Congo con una misión del gobierno británico: investigar las acusaciones de abusos en el Estado Libre del Congo. Casement no era un hombre común. Había viajado por África antes, conocía sus paisajes y sus gentes, y tenía un sentido innato de la justicia, pero nada lo había preparado para lo que encontraría en el Congo.
Desde el momento en que desembarcó en las orillas del río Congo, fue testigo de un horror que lo marcaría de por vida. Casement recorrió aldeas devastadas, donde las chozas estaban quemadas y los campos abandonados. Habló con hombres como Luanga, cuyas manos temblaban al mostrarle las cicatrices de los látigos. Escuchó a mujeres que contaban, entre lágrimas, cómo sus hijos habían sido secuestrados o asesinados. En un campamento de la Force Publique, vio a niños con muñones en lugar de manos, castigados por las cuotas de sus padres. «Esto no es civilización», escribió en su diario, con una caligrafía temblorosa. «Es un genocidio». Casement tomó notas detalladas, entrevistó a sobrevivientes y recopiló pruebas, fotografías de víctimas, cartas de misioneros, testimonios de soldados desertores. Cada palabra, cada imagen, era una pieza de un rompecabezas que revelaba la verdad sobre el reino de Leopoldo. En una aldea cercana a la de Luanga, Casement se sentó bajo un árbol con un grupo de ancianos. Uno de ellos, un hombre de rostro arrugado llamado Tembo, le mostró una canasta llena de manos cortadas, guardada como prueba de los castigos de la Force Publique. «Ellos dicen que es para enseñarnos a trabajar», dijo Tembo con la voz quebrada. «Pero esto no es trabajo, es muerte». Casement, con los ojos llenos de lágrimas, prometió llevar sus historias al mundo. «No están solos», dijo, aunque sabía que sus palabras eran un consuelo débil frente a tanto sufrimiento. La furia de las palabras. El informe Casement, publicado en 1904, fue una bomba que estalló en Europa. Sus páginas detallaban las atrocidades del Congo con una precisión escalofriante. Las cuotas imposibles, los castigos brutales, los campamentos de rehenes, las aldeas incendiadas. Las fotografías de víctimas tomadas por misioneros como el Padre Miguel comenzaron a circular en los periódicos de Londres, París y Nueva York. La imagen de un niño con los brazos mutilados, mirando a la cámara con ojos vacíos, se convirtió en un símbolo de la barbarie de Leopoldo. El público, horrorizado, comenzó a exigir justicia. Las iglesias organizaban reuniones, los estudiantes escribían panfletos, y las mujeres tejían pancartas para marchas en las calles. En Estados Unidos, Mark Twain, el célebre escritor de rostro arrugado y humor mordaz, se unió a la causa. Su panfleto, El soliloquio del rey Leopoldo, era una sátira devastadora que ridiculizaba al monarca belga. «¿Cómo puedo ser culpable si todo lo hice por la civilización?», decía el Leopoldo ficticio de Twain, mientras defendía las amputaciones y los asesinatos con un cinismo que helaba la sangre. El panfleto se distribuyó ampliamente, y las palabras de Twain encendieron aún más la indignación. «El Congo no es un estado libre», escribió. «Es una prisión donde un rey juega a ser Dios». En la aldea de Luanga, las noticias del mundo exterior llegaban como ecos lejanos. El Padre Miguel, que había regresado de un viaje al interior, reunió a los aldeanos bajo el baobab sagrado. «El mundo está mirando», dijo, sosteniendo un periódico con una fotografía de una mano cortada. «Hombres en Europa y América están hablando de nosotros. No están solos». Luanga, con el corazón apesadumbrado, apenas podía creerlo. Mwesi y Nuru seguían en el campamento de rehenes, y cada día que pasaba era una agonía. Pero las palabras del sacerdote le dieron una chispa de esperanza. «Si el mundo nos escucha, tal vez podamos salvarlas», pensó, apretando los puños. La resistencia en la selva. En el Congo, la resistencia no solo venía de Europa. En las aldeas, los hombres y mujeres comenzaban a organizarse en secreto. Luanga, junto con un grupo de jóvenes de la aldea, planeaba rescatar a los rehenes. Una noche, bajo la luz de la luna, se reunieron en la selva, armados con machetes y lanzas. La anciana Suri, la curandera, les dio un amuleto para protegerlos. «Los espíritus de nuestros ancestros están con ustedes», dijo, con una voz que resonaba con fuerza. Pero el plan era arriesgado. Los soldados de la Force Publique vigilaban los campamentos con rifles, y cualquier error podía costarles la vida. El ataque fue un desastre. Los soldados, alertados por un traidor, esperaban en la oscuridad. Los disparos resonaron en la selva, y varios de los compañeros de Luanga cayeron. Él logró escapar, escondiéndose entre los árboles, pero la culpa lo consumía. Al regresar a la aldea, encontró a Suri llorando bajo el baobab. «No te rindas, Luanga», le dijo. «La lucha no termina con una derrota».
Pero para Luanga, cada día sin Mwezi y Nuru era una derrota. Sin embargo, los rumores de Casement y los hombres que hablaban en Europa le dieron una razón para seguir adelante. El fin del reino de Leopoldo. En Europa, la presión internacional se volvió insostenible. Los artículos de Morel, el informe Casement y las campañas de Twain y otros activistas habían encendido un movimiento que no podía ser ignorado. Las iglesias organizaban colectas para enviar ayuda al Congo. Los políticos debatían en los parlamentos y los ciudadanos escribían cartas a los periódicos exigiendo justicia. En 1908, los gobiernos europeos, avergonzados por su complicidad, obligaron a Leopoldo a ceder el control del Congo al gobierno belga. El Estado Libre del Congo dejó de existir, y el territorio pasó a ser una colonia oficial de Bélgica, conocida como el Congo belga. Pero Leopoldo no enfrentó ninguna consecuencia real. Quemó documentos, ocultó pruebas y vivió sus últimos días en un palacio de lujo. Murió en 1909, dejando tras de sí un legado de riqueza y sangre. Para los congoleños, el cambio de manos no trajo alivio inmediato. Las estructuras de explotación permanecieron, y los soldados de la Force Publique seguían patrullando las aldeas. En el campamento de rehenes, Mwezi y Nuru seguían prisioneras, y Luanga, agotado pero decidido, planeaba otro intento de rescate. «No descansaré hasta que estén libres», juró, mirando el río Congo bajo la luz de la luna. En Bruselas, los palacios de Leopoldo seguían brillando, pero el mundo ya no podía ignorar la verdad. Las voces de Morel, Casement, Twain y los misioneros habían roto el silencio, y aunque el Congo seguía sangrando, la esperanza de justicia comenzaba a crecer. Luanga, en su aldea, no sabía de las reuniones en Londres ni de los titulares en Nueva York, pero sentía que algo estaba cambiando. La selva, a pesar de todo, seguía susurrando historias de resistencia, y él estaba decidido a ser parte de ellas. Heridas Kinusana, un genocidio en las sombras. El reinado de Leopoldo II dejó una cicatriz imborrable en el corazón del Congo. Entre 10 y 15 millones de personas, casi la mitad de la población de la región en ese momento, murieron durante las 2 décadas de su dominio. El hambre, las enfermedades como la malaria y la disentería, y la violencia brutal de la Force Publique, cegaron vidas con una eficiencia aterradora. Aldeas enteras fueron borradas del mapa, sus chozas reducidas a cenizas, sus campos abandonados. Las familias fueron destrozadas, los niños huérfanos, y las tradiciones culturales, que habían florecido durante siglos, fueron aplastadas bajo el peso de la codicia de un rey. El Congo, que una vez fue un mosaico de comunidades vibrantes, se convirtió en un cementerio silencioso, donde los espíritus de los muertos parecían vagar entre los árboles. En la aldea de Luanga, el dolor era palpable. Después de meses de lucha, Luanga finalmente logró liberar a Mwezi y Nuru del campamento de rehenes. Fue una noche de luna llena, cuando un grupo de aldeanos armados con machetes y lanzas atacó un campamento de la Force Publique. La anciana Suri, la curandera, había preparado una poción que adormeció a los guardias, y Luanga, con el corazón latiendo como un tambor, cortó las cuerdas que ataban a su esposa y su hija. Cuando las abrazó, bajo la luz plateada de la luna, sintió que una parte de su alma regresaba, pero la alegría del reencuentro estaba teñida de tristeza. La aldea, que una vez resonaba con risas y canciones, ahora era un lugar de silencio y miedo. Muchos de sus amigos, como Biko, habían muerto en la resistencia. Otros, como el joven Kofi, habían desaparecido en la selva, víctimas de la crueldad de los soldados. Mwezi, aunque libre, llevaba las cicatrices de su cautiverio. Sus manos temblaban cuando trenzaba el cabello de Nuru, y sus ojos, antes llenos de vida, ahora parecían mirar a un horizonte lejano. Nuru, con apenas 6 años, había dejado de reír. Pasaba los días sentada bajo el baobab sagrado, abrazando una muñeca hecha de trapos, susurrando canciones que había aprendido de su madre. Luanga, agotado por el trabajo forzado y la lucha, intentaba reconstruir su vida, pero la aldea ya no era un hogar. Los campos estaban vacíos, los ríos estaban silenciosos, y la selva, que una vez fue un refugio, ahora estaba llena de fantasmas. El legado de la devastación, el impacto del régimen de Leopoldo no terminó en 1908, cuando el Estado Libre del Congo fue transferido al gobierno belga.
Aunque la Force Publique fue reorganizada y las cuotas de caucho se redujeron, las estructuras de explotación permanecieron. Los colonos belgas continuaron extrayendo recursos, ahora bajo el nombre del Congo belga, y las aldeas siguieron sufriendo. Las divisiones étnicas, exacerbadas por los colonizadores para mantener el control, sembraron las semillas de conflictos futuros. Los reinos y las comunidades, que una vez habían vivido en armonía, fueron fragmentados por fronteras arbitrarias y odios artificiales. La confianza, que había sido la base de la vida en las aldeas, fue reemplazada por el miedo y la sospecha. En la aldea de Luanga, la comunidad luchaba por sanar. Suri, la curandera, reunía a los aldeanos cada noche bajo el baobab sagrado, contando historias de los ancestros para mantener viva la memoria. No podemos olvidar quiénes somos, decía, con una voz que resonaba con fuerza. Pero las historias no podían llenar los estómagos vacíos ni curar las heridas del alma. Los niños, como Nuru, crecían en un mundo donde la violencia era una sombra constante. Las mujeres, como Mwesi, cargaban el trauma de los abusos sufridos en los campamentos. Y los hombres, como Luanga, vivían con la culpa de no haber podido proteger a sus familias. La selva, que una vez fue un lugar de vida, ahora era un recordatorio de la muerte. El impacto económico fue igualmente devastador. La infraestructura colonial, diseñada para saquear, no dejó espacio para el desarrollo. Los caminos construidos por los colonos servían para transportar caucho y marfil, no para conectar comunidades. Las escuelas y hospitales prometidos por Leopoldo nunca se materializaron y los pocos que existían estaban reservados para los europeos. La población congoleña, diezmada por el hambre y las enfermedades, carecía de las herramientas para reconstruir. Los recursos del Congo, que podrían haber enriquecido a su pueblo, fueron enviados a Europa, dejando al país en la pobreza. El Congo moderno y las heridas del pasado, incluso en el siglo XXI. El Congo lleva las cicatrices del régimen de Leopoldo. La inestabilidad política, los conflictos armados y la explotación de recursos, desde el caucho hasta los minerales como el coltán, tienen sus raíces en la era colonial. Las divisiones étnicas, fomentadas por los colonos, alimentaron guerras civiles que han costado millones de vidas. La pobreza extrema, que afecta a gran parte de la población, es un eco de los campos abandonados y las aldeas destruidas. Y el trauma psicológico, transmitido de generación en generación, sigue vivo en las historias que los ancianos cuentan a los niños. En la aldea de Luanga, años después de la liberación de Mwesi y Nuru, la vida seguía siendo una lucha. Luanga, ahora un hombre de rostro arrugado, se había convertido en el jefe de la aldea tras la muerte de Suri. Cada noche, reunía a los niños bajo el baobab sagrado, contándoles las historias de los días oscuros. Hubo un tiempo en que los hombres blancos vinieron y nos quitaron todo, decía, con una voz que temblaba de emoción. Pero nosotros resistimos, sobrevivimos, y ustedes deben recordar. Nuru, ahora una joven fuerte, escuchaba en silencio, decidida a mantener viva la memoria de su pueblo. Mwesi, aunque marcada por el pasado, enseñaba a las mujeres de la aldea a tejer cestas y cantar las canciones de sus ancestros, un acto de resistencia silenciosa contra el olvido. Lecciones de un pasado brutal. La historia del Congo bajo Leopoldo II es una advertencia sobre los peligros del poder sin límites y la codicia desenfrenada. Es un recordatorio de que los crímenes coloniales no son solo capítulos cerrados de la historia, sino heridas que siguen abiertas. El genocidio del Congo, aunque comparable en escala al Holocausto, es a menudo olvidado. Mientras los libros de texto en Europa y América dedican capítulos enteros a otros horrores del siglo XX, el sufrimiento de los congoleños apenas se menciona. Los palacios de Leopoldo, construidos con la sangre de millones, siguen en pie en Bruselas, pero las aldeas del Congo, destruidas por su ambición, nunca fueron reconstruidas. Esta tragedia también es una lección sobre el poder de las voces que se alzan contra la injusticia. Hombres como D. Morel, Roger Casement y Mark Twain, junto con los misioneros y los aldeanos que contaron sus historias, demostraron que la verdad, aunque silenciada por el poder, siempre encuentra un camino. Sus esfuerzos no solo obligaron a Leopoldo a ceder el Congo, sino que inspiraron movimientos por los derechos humanos que resonarían durante décadas.
Sin embargo, la justicia fue incompleta. Leopoldo murió sin enfrentar un juicio, y los congoleños nunca recibieron reparaciones por el sufrimiento que soportaron. Un llamado a la memoria. Luanga, ahora un anciano, sabía que su tiempo en la tierra se agotaba. Cada noche, bajo el baobab sagrado, reunía a los niños de la aldea y les hablaba de los días oscuros. El mundo puede ignorarnos, decía, con una voz que resonaba con fuerza. Pero nosotros debemos recordar. Somos más fuertes que el dolor. Somos los hijos del Congo. Nuru, que había crecido escuchando sus historias, tomó la antorcha. Comenzó a escribir las historias de la aldea, asegurándose de que las voces de los que sufrieron nunca se apagaran. Muethi, con sus manos temblorosas, tejía cestas que contaban las historias de los ancestros, cada nudo un recuerdo de resistencia. Este relato es un homenaje a las víctimas del Congo, a los que murieron y a los que sobrevivieron. Es un reconocimiento a los millones de nombres olvidados, a las aldeas que desaparecieron, a las familias que fueron destrozadas. Pero también es un testimonio de la resiliencia de un pueblo que, a pesar de todo, se negó a ser silenciado. El Congo no es solo una historia de sufrimiento, es una historia de lucha, de esperanza, de un pueblo que, como el río que le da su nombre, sigue fluyendo a pesar de las tormentas. La tragedia del Congo nos desafía a mirar nuestro pasado con honestidad. Nos pide que recordemos no solo los crímenes de un rey, sino las complicidades de un mundo que permitió que ocurrieran. Nos llama a escuchar las voces de los olvidados, a honrar su memoria y a trabajar por un futuro donde la codicia no tenga el poder de convertir un paraíso en un infierno. Mientras Luanga miraba el río Congo bajo la luz de la luna, con Mbwesi y Nuru a su lado, sabía que su lucha no había sido en vano. El mundo podía olvidar, pero el Congo siempre recordaría.